¿Leyeron el texto? Sí, leímos. Bueno, es algo que ya habíamos visto. Y vamos a trabajar un poco el tema de la atención flotante. Tenemos dos términos: asociación libre, atención libremente flotante. Esto va del lado del objeto, esto va del lado de la función. Objeto, función. Cuando se trata de análisis, acá hay un analizante, acá hay un analista. ¿Sí? Y esto es así, regla fundamental, asociación libre. No es fácil hacerla. Freud mismo dijo, es la menos libre de las asociaciones. Y acá hay algo parecido, pero no lo mismo. Ya vamos a ver qué es. Ahora, cuando se trata de un grupo de aprendizaje, esto tenemos que introducirle una variante. Esto se desglosa en atención libre y atención restringida. Asociación libre y asociación restringida. ¿Por qué? Porque esta libertad de la que hablamos aquí alude a nuestros objetos de conocimiento. Si nosotros estamos estudiando psicología social psicoanalítica, vale asociar libremente sobre la teoría, sobre las técnicas, sobre los casos. ¿Sí? ¿Por qué vale? Porque no hay riesgo. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Que acá nos equivoquemos en cuestiones conceptuales. Y eso no es ni siquiera grave, es esperable que nos equivoquemos para aprender. ¿Estamos? Pero este segundo andarivel tiene que ver con el polo fantasmático de los grupos. Acá está el polo técnico y acá está el polo fantasmático, que es ese aspecto de lo grupal que tiene que ver con los afectos, con las transferencias, las identificaciones, las fantasías, los deseos, las demandas, etcétera, etcétera. ¿Por qué restringida? Porque yo tengo que restringir esa fantasmática a la tarea central, que está en el polo técnico. Claro. Si yo me olvidase del polo técnico, vamos a demostrarlo por el absurdo, me olvido del polo técnico y estoy en el polo fantasmático asociando libremente todos, eso es un grupo terapéutico. ¿Qué es lo que pasa en un grupo terapéutico? En donde hay un terapeuta, unos integrantes que tienen sus problemas individuales, que van ahí a compartirlos, a escuchar las otras intervenciones y la intervención del terapeuta. Y el disparador, en todo caso allí, será lo primero que diga el primero que quiera contar su problema. A mí me pasa tal cosa. Y todos empiezan a opinar y a oponerse o a contribuir. Pero hay un terapeuta ahí. Es otro encuadre. Nosotros tenemos encuadre de grupo operativo, de aprendizaje para colmo, porque este podría ser un grupo operativo para generar un proyecto
novedoso a presentar a las autoridades. Pongamos que a ustedes se les ocurre un mecanismo inédito para que no pase lo que pasó en Costa Salguero, entonces trabajan eso, esa es la tarea. Pero es grupo operativo porque están coordinados y tienen los condimentos, el encuadre y las reglas de los grupos operativos. En el grupo terapéutico hay otras condiciones. Entonces, una de las misiones que tiene un coordinador es que un grupo operativo no se transforme en terapéutico, porque el deseo está. Lo grupal siempre tiene esa pregnancia, en donde yo quiero que el grupo me ayude a resolver mis problemas personales, ¿no? De hecho, la existencia de dos polos dialécticos y antitéticos hace que acá, como dijera Pillon Rivière, se piensa, se sienta y se hace, ¿no? Ahora, esto es como dinámico, de retroalimentación, en donde las cosas que pasan en el polo fantasmático contribuyen al desarrollo del polo técnico y viceversa, ¿no? Entonces, esa asociación de ideas y de discursos está restringida por esta razón, que en un grupo terapéutico sería libre, pero esa otra asociación que es sobre lo técnico, sobre lo teórico, es libre porque cuanto más nosotros nos dejemos llevar por lo que nos manda el pensamiento respecto de la teoría, más vamos a aprender, más nos vamos a equivocar, más vamos a contribuir a enriquecer la teoría. En el límite nos equivocaremos y en el otro extremo inventaremos una teoría nueva, ¿sí? Así que ahí no hay riesgo. Acá sí hay riesgo, entonces por eso restringida. Ahora, del lado de los que están en funciones, rige algo del orden de la atención libremente flotante que guarda similitudes con la asociación libre. Pero no es exactamente lo mismo. En principio porque un coordinador ocupa, o cualquier agente que esté en lo grupal, ocupa como dos espacios diferentes, ¿no? Que en algún momento lo hemos visto. Pavlovsky les llama a esos estares estar molar y estar molecular. Estos son dos términos de la química. Y para decirlo fácil, la materia, yo puedo enfocarla en cualquiera de estos estados y va a ser un enfoque radicalmente diferente. Porque en el estar molar, por ejemplo, si yo tengo azufre, ustedes van a ver que es una sustancia amarilla, que es uno de los componentes de la química de la vida, la química orgánica, pero está en un estado tangible, con lo cual yo puedo hacer mezclas o combinaciones, o puedo hacer un preparado, ¿no? En cambio, en estar molecular, el azufre no puede ser pensado como un polvito amarillo o una barrita, sino como una molécula. ¿Sí? Es decir, que el estar molar es algo que va más en fase con mi vivencia cotidiana
Y el estar molecular es una especie de intimidad de la materia. Es como si yo les dijera, estamos acostumbrados a tomar un vaso de agua, pero no pensamos en H2O. Porque H2O es la molécula de agua. Fíjense que cuando estoy hablando del estar molar, estoy hablando de conglomerados ligados y visibles. Para hacer un paralelo, sería como el discurso oficial de un grupo, o lo que me cuenta a mí un analizante. Me cuenta una historia, a mí me pasó tal cosa durante la semana, por ejemplo. El estar molecular es otro nivel de ese discurso en donde yo voy a una intimidad cuya unidad mínima es el significante. Si en química acá está la molécula o el átomo, o si quieren las partículas subatómicas, en psicoanálisis acá está el significante. En el molar, los significantes están asociados entre sí, pero además a sus significados. Entonces, si hacemos esta analogía, es como cuando estamos tomando agua. El agua es consistente, es líquida, tiene una temperatura determinada, tiene sentido para mí tomar agua, y la molécula tendrá sentido para un químico, pero no para el común de los mortales, ¿no? El significante es como la unidad mínima del discurso, con un agregado por el cual se empieza a distanciar de estas analogías con la química. Y es que el significante, por sí solo, es hueco y siempre tiene que estar en relación a otro significante. Significante 1, significante 2. Y con el agregado de que un significante puede contener significantes menores, o al revés, de varios significantes menores aparecer un significante mayor por contigüidad. Entonces hay una cadena significante a la que está atenta el operador desde su atención libremente flotante. Ese es el estar molecular. Pero también está atento a la cadena de significantes que tienen significado. Ese es el estar molar. ¿Me siguen? Quiere decir que en una frase una persona puede decir algo que tiene sentido, pero además está diciendo otra cosa. Ustedes saben que en lingüística hay dos categorías. Una se llama metonimia y otra se llama metáfora. Que nosotros, para asimilarlo con mayor facilidad, decimos la metonimia es una palabra para otra. Nosotros hablamos metonímicamente. Es como una continuidad fluida. En cambio, la metáfora es una palabra por otra. Nosotros usamos ambas cuestiones para hablar. Este es el nombre que Lacan le puso al desplazamiento de Freud, y este es el que le puso a la condensación. Ahora, alguien que escribe, por ejemplo, un poeta, que tiene que transmitir con palabras
imágenes que van mucho más allá de la palabra, habla en metáforas. Porque a propósito utiliza formas discursivas que me remiten a varios niveles. Es lo que pasa con el chiste. El chiste tiene un efecto que llamamos hilaridad, porque en el remate del chiste hay una metáfora. Por ejemplo, hay una palabra que quiere decir varias cosas. Quiere decir que la metáfora enriquece el mensaje. Yo sí les conté ese chiste que hizo Quevedo, un escritor español, respecto de la reina de España, Sí, era Renga. sí. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí tienen ustedes una palabra que quiere decir dos cosas. Cuando él hace la apuesta con sus amigos, que le va a decir en la cara a la reina que es Renga, todos hacen la apuesta. Entonces, ¿cómo se lo dice? Le lleva dos flores, ¿no? Le lleva un clavel y una rosa. Entonces le dice, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja, ¿no? Ella escuchó, escoja. Y él le estaba diciendo, escoja, es Renga. Ahora, esto que se produce a propósito en la literatura o en la poesía sobre todo, en análisis o en los discursos grupales, sorprende porque no es a propósito. Viene como de la nada. Entonces uno dice una palabra por otra y eso es un fallido. Entonces yo estoy atento a lo que el grupo quiere decir y a lo que termina diciendo el grupo a través de sus integrantes. Es muy importante esto de que quiero decir. Yo quiero decir algo, pero digo otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Me disculpo. Pero si me tengo que disculpar, yo tengo que reconocer que ese querer decir fue suplantado por otro querer decir. O sea que hay dos quieros. Entonces en mí hay dos que quieren cosas diferentes. Como en una empresa donde yo intervine, en donde alguien, una autoridad, ¿vieron esas empresas que llevan chicos a Bariloche? Sí. Bueno, había una serie de problemas institucionales, entonces hubo que hacer una intervención y para intervenir tenemos que ir a hacer entrevistas, a presenciar reuniones, etc. Entonces había alguien que hablaba para los padres. Justo acá hay una empresa de esas. Sí. Y por eso a veces hay tanto barullo, ¿no? Entonces acá están todos los padres preocupados por sus hijos que se van a ir a Bariloche. Y sabemos lo que pasa en Bariloche. Y acá hay alguien, vamos a suponer un coordinador o una autoridad institucional, que los está convenciendo de las bondades de la empresa y que la contraten. Pero este tiene dos pensamientos. Tiene un discurso para este auditorio, que es un discurso seductor, explícito, seductor, que intenta dar confianza, pero también está pensando en que esto es una empresa y esta empresa tiene lucro y hay que ver cómo se consigue ese lucro, ¿sí?
Pero claro, él habla de esto, de las bondades de la empresa. Entonces, como para transmitirles una mayor seguridad, les dice, vamos al quiero decir, ¿no? Quiere decir, esta empresa va a cuidar a sus hijos porque le preocupan sus hijos, aparte somos como una familia y con cada promoción que nosotros llevamos establecemos un vínculo muy fuerte, Afectivo. afectivo, y entonces ella quiere decir como una estufa, el calorcito de una estufa. Y dice estafa. Bueno, ¿vieron el fallido de nuestra vicepresidenta? Sí, Sí. bueno, Macri también tuvo un fallido. O Macri, que dijo, voy a hacer lo mínimo posible. Y ella dijo, tanto los pobres como los normales. Fue como crónica. Murieron 2 bolivianos y una persona. Claro, bueno. Entonces, esto no es a propósito como lo haría un poeta. Esto también es metafórico. Es una palabra por otra, pero es un maravilloso fallido. Y como dice Lacan, no hay nada más ético que un fallido, porque acá está la verdad. De esos dos discursos está ¿no? Con lo que implica cómo voy a obtener ese lucro. Con esto. Entonces ella dice, perdón, quise decir estufa. ¿No? Entonces, si esta gente le acepta esas disculpas, ¿qué está haciendo? La comprende. Pero el psicoanálisis no está para comprender, está para interpretar. Y esto es lo contrario de la interpretación. Porque comprender es pasar por alto el fallido. Y en todo caso apiadarse del otro que se equivocó. E interpretar es ir al fallido, ya sea porque se lo rescata como verdadero, o porque uno cuando interpreta está diciendo eso otro que no está dicho, pero de lo cual se deduce. Entonces, en el estar molar, yo tengo que estar atento a los discursos grupales, que tienen su utilidad, ¿no? Lo que llamaríamos el discurso oficial. Pero tengo que hacer esta transacción interna de estar también en el estar molecular, que sería estar atento a las cadenas significantes, ya sea que evidencian una novedad, como en el caso de la estufa o la estafa, o que encontremos una novedad dentro del discurso en forma encriptada, como el caso de Quevedo. Pasa que en el chiste también es a propósito. En el discurso de libre asociación de un analizante se le impone un otro, ¿no? Bien. Ya dijimos que un coordinador o un agente, como le decimos nosotros, el agente está para muchas cosas ahí. Está para instalar un encuadre, para garantizar la continuidad del encuadre, para modificarlo, para levantarlo, ¿no?
pero también está para representar la normativa y además los objetivos que tienen estos grupos, que es aprender una disciplina que tiene sus teorías y sus técnicas, pero también aprender a leer los discursos. Yo, si quiero saber lo que pasa en un objeto, ya sea sujeto, grupo, institución o comunidad, tengo que escuchar discursos. Primero los oigo, después los escucho. Porque al oír estoy en el estar molar. Y en el escuchar estoy en el estar molecular. De hecho, la gente tiene que hacerle un aporte al grupo. Y ese aporte no es un invento de afuera ni un cuerpo extraño, es algo del propio grupo que, por la cuestión de la distancia, el grupo no lo ve. Aunque podría verlo, porque a veces hay integrantes que hacen interpretaciones y eso es válido, ¿sí? La única cuestión que podría invalidar esa postura es que un integrante permanentemente esté en ese lugar de interpretar, en cuyo caso habrá pasado de rol a función, ¿sí? Así como nosotros no podemos pasar de función a rol, ellos tampoco, pero pueden interpretar, o sea, pueden hacer lectura de lo que está pasando en el grupo. Obviamente que para escuchar de lo que se deriva una lectura, yo me estoy basando en un cuerpo teórico-técnico y me estoy basando en unos autores que han escrito sobre estas cosas. Pero sin embargo yo tengo que hacer abstracción de eso, porque toda esa teoría que yo tengo incorporada, si yo la presentifico, lo que hago es traer un obstáculo para mí como agente. Les digo esto porque a veces uno diría, uno que no entiende lo que está pasando en el grupo, se empieza a devanar los sesos a ver qué habría hecho en este caso Pichon Rivière. Sí, pero no está Pichon Rivière, estoy yo. Entonces, si me pongo a elucubrar esas cosas, me pierdo el grupo. Yo tengo que estar ahí. Y tengo que intervenir desde mis propios sentido del olfato de lo que está pasando, con mi estilo, que también forma parte de la intervención, y con mi capacidad de escuchar, que deriva de lo que llamábamos distancia óptima. Ojo, estas palabras, distancia óptima, asociación libre, son ideales. No es que se logre del todo, son ideales. Yo tengo la distancia que pueda tener, pero estar atento significa que lo que yo oigo del grupo en el estar molar no me absorba, no me cautive por lo interesante del discurso, porque si no ahí no voy a poder leer. Si yo voy a ver una película, sí, me la tengo que comprar a la película. Tengo que creérmela y estoy pendiente de lo que pasa en la pantalla. Pero en el grupo, la distancia es que yo estoy entre adentro y afuera del grupo. Y cuando estoy adentro es para intervenir, pero si no estoy afuera. Y esto es un ideal porque en realidad nunca se logra. ¿Por qué nunca se logra? Porque este agente no tiene más remedio que ser subjetivo. Lo que sí podemos hacer es tender a lo objetivante, pero eso es un equivalente a lo que Lacan llama la dirección de la cura. No vamos a curar,
pero tenemos una direccionalidad. Acá no vamos a ser objetivos, vamos a ser muy subjetivos a veces, pero tenemos esta pretensión, ¿no? Y hay algunos trucos desde los cuales yo puedo tender a esa instancia objetivante, ¿no? Por ejemplo, esta dualidad ayuda mucho porque yo estoy escuchando el discurso que puede ser muy atrapante porque es interesante, pero yo estoy escuchando los significantes. Casi les diría, estoy escuchando un sonido fluido, sin importarme lo que significa. Porque si no, por ejemplo, en el caso Signorelli, que está en Psicopatología de la Vida Cotidiana, Freud no podría haber dicho, no me acuerdo de Signorelli, pero me acuerdo de Botticelli, ¿no? Y me acuerdo de Boltrafio. ¿Y por qué me estoy acordando de estos pintores y no de Signorelli? ¿Será porque estoy pasando por una región que se llama Bosnia-Herzegovina? Entonces aparece este pedacito. Esto es un significante que no tiene nada que ver ni con los pintores ni con el lugar geográfico. Y cuando digo Herzegovina, dice Freud, ¿no? Este Her, ¿por qué me está sonando de lo que yo venía hablando con el otro del tren? De las costumbres de los turcos. Her, quiere decir señor en alemán. Frente a la muerte tenemos que resignarnos, ¿no? ¿Y cómo es que Freud agarra a Trafio, hace un anagrama y lo transforma en Trafoi, que es una ciudad de Italia, que es donde se enteró que un paciente turco se había suicidado? Y por eso se olvidó del nombre Signorelli, que no tiene nada que ver ni con los turcos, ni con Bosnia, ni con nada. Son significantes. Él tuvo que desproveerlos, vamos a decir, de sus significados. Y acá tomó una sílaba nomás, ni siquiera una sílaba, ¿no? Acá tomó otra, y acá hizo un anagrama. Eso es del estar molecular. Entonces, en el estar molecular yo me olvido de los significados. Obviamente que también como agente voy a estar atento a cómo rotan los roles, a qué roles están jugando, y a diferencia de una empresa, acá tenemos roles rotatorios, no fijos. Entonces tengo que estar en ese plano. ¿Y cómo está equilibrado el polo fantasmático con el técnico? ¿Y cómo es la comunicación en el grupo? A veces, por ejemplo, en análisis, damos por sabida una palabra que dijo el paciente. Y tal vez no había que haber hecho como si ya la supiéramos. Porque a lo mejor él dijo una palabra que cree que quiere decir algo distinto de lo que dice el diccionario. Y además, aún teniendo el diccionario a la vista, todos pensamos distintas cosas de las palabras y de lo que significan. Nosotros la vez pasada hablamos de la constelación de deseos. Vamos a pegarle una vuelta de tuerca. Vamos a suponer que yo en este paraguas englobo todos los significantes que un grupo podría decir en una reunión. Fíjense el potencial. Significantes que se podrían decir. ¿Sí? Ahora, cuando voy al grupo, me encuentro con que de todo esto, que es bastante florido, el grupo dice esto.
con sus distintos integrantes. ¿Y por qué hay una diferencia entre esto y esto? Porque no es lo mismo que yo tenga en la mente a disposición un montón de significantes y que hasta los haya pensado, y otra cosa es lo que voy a decir, porque yo ahí me estoy exponiendo en el grupo. ¿Por qué la gente habla poco? ¿Por qué se produce un silencio? ¿Por qué cuando yo hago preguntas acá se les ocurren pocas cosas? No porque esto no exista, sino porque hay como un filtro. Acá hay un filtro poderoso que hace que ustedes hablen poco, ¿sí? Con respecto a lo que están pensando y a lo que tienen a disposición en cada momento, ¿sí? Ahora, aún si ustedes pudieran decir todo esto, y entonces en vez de este segmentito sería todo este globo desplegado, aún así no sería más que una cadena significante, o sea, un discurso, ¿no? Este sería el discurso florido y este sería el discurso pobre. Pero aún con este formidable, podríamos llamar batería de significantes, tampoco alcanza para que yo diga lo que deseo. Cuando Lacan dice, nosotros tenemos que pasar nuestro deseo, podemos agregarle demandas, podemos agregarle necesidades, todo eso que es vivencial lo tenemos que pasar por un tubo que se llama desfiladero del lenguaje. Lo tengo que enchufar ahí. Quiere decir que la cadena significante, tenga la dimensión que tenga, es una jaula para este deseo. Lo tiene embretado. Yo no puedo decirlo todo. Entonces siempre queda algo por afuera. Un resto, decimos. Que tal vez podamos una partecita desplegarla en otro momento. Lo cierto es que esta cadena no da cuenta de mi deseo ni de la constelación de deseos del grupo. Teniendo en cuenta inclusive que el grupo es un lugar donde fluye la demanda. ¿Sí? Los grupos son demandantes. ¿Y a quién le demandan? En principio al coordinador, porque no deja de ser un sujeto supuesto saber. Después, con el tiempo, se van dando cuenta que el coordinador no responde a la demanda o responde poco y que la cosa la tiene que dirimir entre ellos. Porque el coordinador va a estar reenviando al grupo todo lo que el grupo le demande. ¿Para qué? Para que trabajen. Porque el coordinador no es un digestor de las cosas que el grupo no puede digerir o masticar. El grupo tiene que hacer eso, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, comparo el grupo con un estómago. Entonces tenemos un disparador teórico-técnico, que sería la clase teórica, con encuadre de clase teórica, que traemos a este estómago para que haya acá un trabajo de masticación y de digestión, ¿sí? Y esta es la tarea del grupo. Y también es un pretexto para que el grupo que haga se forme, se construya a través de los vínculos, haya ganancia subjetiva en cada uno de los integrantes, genere un producto, que ese producto tenga una utilidad para este grupo, ¿no? Fíjense que las teorías grupales han evolucionado desde los primeros pensadores, por ejemplo, un tal Elton Mayo,
que habló de los grupos, pero un grupo cuya producción era para una exterioridad, hasta los últimos teóricos de los grupos, por ejemplo Pichon-Rivière, que es el grupo cuya producción es para sí, no para una afuera. Entonces todo esto que se mastica y se digiere en el grupo, tanto del polo fantasmático como el polo técnico, está puesto en clave de producción, de que el grupo produzca grupo, produzca sujetos y produzca un objeto evaluable en estos casos. Ese producto que nosotros vamos a evaluar, a ver si está bien hecho, si han entendido, si han aplicado bien las cosas a lo grupal o a los objetos que ustedes analicen. Ahora, para tener esa distancia óptima y que se aproxime lo más posible a lo óptimo, el coordinador tiene sus soportes, ¿no? En principio, la institución, su análisis personal, ¿no? Su instancia de supervisión derivada de la institución, su reunión de equipo, sus propias elucubraciones, cuando está analizando fuera del grupo o está en tiempo real interviniendo con lo que puede en el momento en que aparecen los emergentes o los obstáculos o lo que fuera que apareciera. O sea que finalmente, si bien el grupo tiene que generar un producto, el coordinador tiene que generar otro producto, que es, si lo traducimos, el aporte o el servicio que le hace al grupo, porque si no, no necesitaríamos un coordinador. Y eso teniendo en cuenta que, así como existe un ideal de la distancia óptima, el ideal del grupo operativo es un coordinador que no interviene. ¿Por qué? Porque se autogestiona. ¿Se acuerdan cuando Pichon dijo, cuando el grupo trabaja, el líder es la tarea? Eso sería una especie de modelo de autogestión. Que laburan tan bien, que rotan tan bien los roles, que se reparten la tarea y que se complementan, y etcétera, que ni siquiera el coordinador tiene que decir nada. Ese es otro ideal. Y estos productos tendrán la calidad que tengan, de acuerdo al proceso que han seguido. Pero hay una dialéctica entre el coordinador y el grupo, o entre el equipo y el grupo en este caso, que hace a estas producciones. Entonces, cuando hablamos de constelación de goces, que son los goces personales de cada uno, acá, entre todas las posibilidades de goce que se plantearon, o que planteó Lacan, vamos a transformar lo que llamamos el goce mortífero en goce productivo, ya que siempre gozamos. Y llegaremos hasta donde podamos en este ascenso o ascensión, dice Lacan, a un falo. Todos estamos ascendiendo a un falo. Con esta trampa, cuando estamos por obtenerlo, ya se nos plantea otro falo a lograr. Cada ciclo que nosotros hacemos, creciendo, estamos ascendiendo a un falo que nunca logramos obtener, porque en realidad esto es un operador, no es una existencia.
Y lo que podríamos llamar en el grupo como ganancia fálica está puesto en clave de significación. Yo cuanto más significación y sentido encuentre a los discursos grupales, voy a estar en una mayor concordancia con lo que llamamos ganancia fálica. Lacan dice, toda significación es fálica. Y la paradoja de esto es lo que dice Miller. Dice, en el discurso busquen la falta, el falo está cerca. Porque nosotros cuando ponemos la tercera oreja para escuchar los discursos, estamos tratando de pesquisar la fisura por donde se filtra algo del decir, un plus del decir. Entonces, cuando falla el discurso, aparece la posibilidad del falo. Dialéctica pura. Bueno, niños, hasta aquí por hoy.